En Grecia, en el archipiélago de las Cícladas, existe un lugar único en el mundo, Santorini. Santorini no es solo una pequeña isla, es un inmenso volcán que sus habitantes han sabido domesticar a lo largo de los siglos. Han construido pueblos de una belleza surrealista colgados sobre acantilados vertiginosos. Pero Santorini posee también playas magníficas de arena volcánica y ciudades antiguas que narran el mito de la Atlántida. Una historia que sigue muy viva en el corazón de sus habitantes. Santorini, en los orígenes de la Atlántida. Hace 3.500 años, el volcán de Santorini estalló provocando un gigantesco tsunami que sumergió las islas próximas, engullendo a su paso la civilización minoica. En esta gran catástrofe de la antigüedad se encuentra sin duda el origen del mito de la Atlántida. El hundimiento del cráter formó la caldera, una inmensa bahía en forma de media luna que se puede admirar desde los acantilados. He aquí una de las piscinas más fotografiadas del mundo. Es obra del famoso arquitecto griego Kostis Sikas, que supo integrar perfectamente este hotel de lujo en el majestuoso marco de la caldera. En la punta norte de Santorini se encuentra Ia, un lugar mágico único en el mundo. Encaramada sobre el acantilado, en sus orígenes fue una pequeña aldea de pescadores típica de las Islas Cícladas. Pero lo que hace a Ia tan especial son sus casas barrocas y multicolores que construyeron los capitanes de la marina mercante en el siglo XIX. El comercio se aprovechaba así de la posición estratégica del pueblo, situado a la entrada de la caldera. Hoy, los turistas han sustituido a los pescadores. Al amanecer, Ia se muestra en todo su esplendor. Al pie del acantilado, el pequeño y encantador puerto de Amudi centellea en las aguas cristalinas del Mediterráneo. En la costa norte de Santorini abundan las playas de piedra volcánica de color negro, prácticamente desiertas. La más conocida es la playa de Paradisios. Batida por el oleaje, es el sitio ideal para jugar con las olas. La costa, agreste y majestuosa, se dibuja a lo largo de las laderas del volcán, salpicadas de pequeñas iglesias, tan blancas como el lirio de Santorini, flor emblemática de la isla.
Descendiendo hacia el sur encontramos las playas encantadoras de Pigadia y Monolitos, frecuentadas sobre todo por los amantes de la soledad y la serenidad. La pequeña iglesia de Agios Nikolaos, el patrón de los pescadores, vigila desde el puerto de Bórbulos. Es una parte de Santorini a la que aún no ha llegado el turismo masivo. Porque la isla ha sabido mantener vivas sus antiguas y milenarias tradiciones, como su vino, famoso en el mundo entero. Ilias Rousakis, enólogo, nos explica qué es lo que hace que esta viña sea única en el mundo. La forma en la que cultivamos la vid aquí no nos permite utilizar máquinas, por lo que la labranza, la poda, la vendimia, todo se hace a mano. Si no tenemos que usar casi ningún producto químico, ni pesticida ni fungicida, es gracias al clima. Como el clima es muy seco, no existe el mildiú, así que en la isla solo usamos el azufre. Por lo tanto, se puede decir que todos los viñedos de Santorini son biológicos. A continuación, Nikos nos va a mostrar una de las técnicas de la poda de la viña, típica de Santorini. En Santorini, para protegerse del viento, las viñas crecen a ras del suelo. Y aquí, como nos encontramos en una zona baja, estamos muy bien protegidos. Ahora podemos ver que Nikos está podando las viñas y cuando haya terminado, enrollará las ramas sobre sí mismas para hacer con ellas pequeños discos. Pero lo que hace que estos viñedos sean tan especiales son sus suelos volcánicos y sus inesperadas propiedades. El secreto del suelo de Santorini reside en su extrema sequedad. El suelo no retiene el agua, que se drena fácilmente. Y por otro lado, en el subsuelo hay capas formadas por la famosa piedra volcánica de Santorini, que se depositó aquí tras la erupción del volcán. Esas piedras funcionan como esponjas. Cuando están secas, son muy duras. Pero cuando llueve, las piedras retienen el agua de la lluvia e incluso la poca humedad que tenemos durante los meses de verano. Es así como irriga el subsuelo de Santorini. La historia de Santorini y el vino es una historia muy antigua, porque sus viñas se cuentan entre las más viejas del mundo. Estas viñas se libraron de las epidemias que arrasaron las cepas europeas durante el siglo XIX. Desde tiempos inmemoriales, cada familia de la isla produce su propio vino. Santorini se conoce sobre todo por el Vinsanto, un vino dulce elaborado con uvas secadas al sol. Con su propia cepa, el vino Aidini, conocido desde siempre, es sin duda el vino de la antigua Grecia. Paris y Galas es uno de los mejores viticultores de Santorini. Sus vinos se exportan a todo el mundo. Para elaborar el Vinsanto utiliza un método que se remonta al principio de los tiempos. La técnica para elaborar el Vinsanto es muy antigua. Aparece incluso descrita en textos que datan de la antigüedad.
Lo que hacemos es poner los racimos a secar al sol durante 10 o 15 días. El agua se evapora y solo queda el azúcar de la uva. El resultado es un vino dulce, muy natural. Hay que probarla para degustar sus aromas. Aquí está. Bien. Pruébala. Aquí tienes. Es muy sabrosa. El sol potencia sus aromas, que son los aromas de esta variedad de uva. Tiene aromas de mermelada, de naranja, de pomelo. Y la variedad de Ibini tiene también un ligero aroma a lichi. Ilias Rousakis nos cita en la pequeña aldea de Megalókori para una degustación en la bodega del dominio Gabalas. La característica principal del Vinsanto es que es muy dulce y al mismo tiempo tiene una tasa relativamente baja de alcohol para un vino de postre. El color del vino es pardo anaranjado y eso se debe tanto al secado de las uvas al sol como al envejecimiento en toneles de roble. En boca es un vino muy dulce y al mismo tiempo muy acidulado, que deja una impresión fuerte en el paladar. Se trata sin duda alguna del vino de la antigua Grecia, o al menos de un vino que se parece al de la antigüedad. Porque debido al azúcar y el alcohol, era un vino calórico que podía viajar largas distancias sin estropearse. Y era esa cualidad la que lo convertía en un vino muy apreciado por los antiguos griegos. Pero mucho antes de la Grecia antigua, en la Edad de Bronce, existía en Santorini una civilización muy avanzada para su época. Los habitantes de la ciudad de Akrotiri tenían ya entonces agua corriente, canalizaciones e incluso agua caliente, ya que aprovechaban el calor del volcán. Pero la ciudad sufrió un destino trágico. La explosión del volcán Santorini la destruyó totalmente en el año 1500 a.C. y su historia cayó en el olvido durante 35 siglos. La ciudad quedó sepultada bajo miles de toneladas de ceniza volcánica. Es por ello por lo que se conserva admirablemente, con casas prácticamente intactas y frescos de una belleza cautivadora. Su redescubrimiento tendría que esperar hasta 1967, cuando el arqueólogo Spyridon Marinatos comenzó a excavar estas ruinas. Para Spyridon, Akrotiri y su trágico final inspiró sin duda alguna el origen del mito de la Atlántida. Este arqueólogo estaba convencido de haber encontrado la mítica ciudad, pero nunca pudo demostrarlo. Akrotiri corrió la misma suerte que Pompeya. Fue destruida por la erupción de un volcán.
pero entre sus ruinas no se encontraron cadáveres ni joyas, y muy pocos objetos de uso cotidiano. Porque aquí, los habitantes sabían que la montaña iba a explotar. Una serie de temblores de tierra los había alertado. Por eso hicieron todo lo posible por abandonar la isla antes de la catástrofe. La ciudad tenía entonces cerca de 9.000 habitantes, que tenían que ser evacuados urgentemente. Y lograron hacerlo algunos meses antes de que el volcán entrara en erupción y la isla estallase. Su ceniza volcánica llegó hasta Islandia. La erupción provocó un tsunami gigantesco que azotó todo el mar Egeo. Muchos habitantes de Akrotiri no pudieron escapar y murieron arrastrados por una monstruosa ola. Durante miles de años, Santorini ha sido testigo de la historia de sus habitantes. Sus vidas transcurren a la sombra del volcán. En lo más alto de la nueva ciudad de Akrotiri se encuentra la Ponta, una torre veneciana del siglo XIII. Yanis Pantasis es músico y compositor. Él mantiene vivas las viejas tradiciones, recuperando el patrimonio musical de Santorini. En La Ponta ha reunido un pequeño museo de instrumentos de música tradicional muy valiosos y antiguos, como esta cornamusa. Esta es la sambuna. Está hecha con piel de cabra y la boquilla por la que se sopla es de hueso de cordero. La flauta es de bambú y el puntero es de cuerno de chivo. Esta antiquísima cornamusa aún se sigue encontrando en una veintena de islas. La sambuna siempre iba acompañada de este tambor, llamado dubaki. A Yanis le gusta tocar la sambuna en la torre de la Ponta. Durante años ha recorrido la región para reunir esta colección única que a él le gusta compartir con el público. Aquí, en el Castillo de la Ponta, hacemos un homenaje a los instrumentos musicales de la antigüedad. Las primeras flautas aparecieron en el siglo I después de Cristo. Y nosotros recreamos estos instrumentos musicales aquí en nuestro taller. Así honramos la memoria de los músicos y también de quienes los fabricaban. Un ejemplo es la fabricación a la vez simple pero muy precisa de esta flauta de bambú.
Al norte de Santorini, en la ladera del volcán, se alza el pequeño pueblo de Finikia. Es un lugar aislado del aluvión de turistas, que ha sabido conservar todo su encanto y toda su autenticidad. Da la impresión de que aquí el tiempo se detuvo hace muchos años. En la costa sur, al pie del monte Profitisilas, el monte del profeta Elías, se levanta la ciudad de Perisa. Su playa de arena negra es una de las más apreciadas de la isla. En temporada alta, es invadida por los turistas. No muy lejos está la playa de Blissada. Sus famosos acantilados de piedra volcánica esculpida por el viento han sido declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es una playa de ambiente familiar donde uno se puede bañar con toda tranquilidad. Pero el lugar más hermoso para disfrutar del mar se encuentra bajo este pequeño restaurante perdido bajo los acantilados. La playa de arena negra dibuja un arco casi perfecto. Este es el lugar ideal para unas vacaciones de ensueño. Un poco más lejos, una playa prácticamente desierta. Sobrevolando la caldera está Fira, la capital de Santorini. En un principio sus habitantes vivían en casas trogloditas excavadas en el acantilado. Poco a poco construyeron una ciudad al borde del volcán que se ha hecho legendaria. Hoy, Fira la Blanca brilla como un diamante. En lo más alto, la inmensa catedral recuerda una tarta de merengue elevándose sobre la puesta de sol. Las casas blancas y las terrazas descienden suavemente en cascada, aferrándose a las paredes del cráter, con una vista inigualable sobre la caldera. Cada día un torrente de turistas desciende de los grandes cruceros. Para llegar hasta Fira tendrán que elegir entre subir en este pequeño teleférico o montados a lomos de un asno.
La mayoría de los turistas solo dispone de unas pocas horas para visitar la ciudad. Una pequeña vuelta y luego se marchan. Visitantes de un día no tienen tiempo para perderse en las calles estrechas y coloridas que serpentean a lo largo de la escarpada pared. Los que se quedan se sienten unos privilegiados asistiendo al fabuloso espectáculo de la caldera iluminada por la puesta de sol. Desde las terrazas tenemos la sensación de flotar sobre el mar. Los selectos clientes de los hoteles de lujo contemplan desde primera fila cómo se ilumina la ciudad. Los muros blanqueados por el sol se tiñen de colores anaranjados y rosas que confieren a la ciudad un aire irreal. Es un momento mágico e inolvidable. Pero Santorini es también famosa por sus fondos ideales para practicar el submarinismo. A 2 pasos de la playa de Kamari hay un club de buceo diferente a todos. Está dirigido por submarinistas que trabajaron a las órdenes del famoso comandante Jacques Cousteau. El equipo está formado por Apostolos Stylianopoulos, Alexander Reinhardt, y acompañando a estos 2 viejos lobos de mar, el joven catalán Robert Vilaltela Fortes. Los 3 llevan el famoso gorro rojo del comandante Cousteau. Es necesario decir que el padre del submarinismo pasó mucho tiempo en Santorini, más exactamente en sus aguas turquesas, buscando la Atlántida. Hoy, el equipo nos lleva a un lugar cargado de simbolismo, ideal para el recogimiento. Nos encontramos en un lugar sagrado del océano. Aquí es donde reposa la placa conmemorativa en recuerdo del legendario Jacques Cousteau. Está situada en una gruta, en lo más profundo del mar de Santorini. Esta placa fue colocada por su hijo Pierre, presidente de Cousteau Divers, porque durante mucho tiempo su padre buscó la Atlántida aquí. Él quería mucho a Santorini y a Grecia. Los submarinistas se preparan. Okay, I'm going, huh? Okay. Au revoir. Au revoir.
Llevan una pequeña cámara que les servirá como cuaderno de bitácora. Una vez a la semana vienen aquí a limpiar la placa del comandante Cousteau. Cousteau siempre luchó por proteger los océanos. Ahora su hijo Pierre ha cogido el relevo. Su objetivo es que se establezcan zonas de protección marítima en las que cualquier forma de pesca estará prohibida. En Santorini puede contar con los antiguos submarinistas de su padre. El objetivo de Cousteau Divers, pero también de todos los submarinistas, es proteger el medio ambiente, porque nuestros océanos están a punto de vaciarse. Hay que salvar a los peces, por nosotros y por las generaciones futuras. Por eso nuestro objetivo, junto con el de Pierre, es crear esas zonas protegidas. Así las generaciones futuras tendrán la oportunidad de crecer con un mar lleno de peces. Tenemos mucho trabajo para convencer a los pescadores de crear una zona de protección marina, porque sin ellos no podremos conseguirlo. Alexander Reinhardt repara y limpia la placa del comandante Cousteau. Ser un submarinista Cousteau es ante todo un estado de ánimo. Nosotros limpiamos la zona, toda la zona. Organizamos grupos para los días de limpieza. Elegimos un lugar y recogemos toda la basura, los sacos de plástico, las redes, los neumáticos. Nosotros nunca pescamos. No tenemos fusiles de pesca submarina. Lo único que dejamos a nuestro paso, detrás de nosotros, son burbujas. Solo burbujas de aire en el océano. Nada más. La magnífica caldera nos reserva aún algunas sorpresas. De la explosión del volcán nacieron playas únicas en el mundo. Por ejemplo, más allá del cráter, esta isla solitaria. Está formada enteramente por cenizas del volcán. Podemos ver claramente los diferentes estratos de ceniza volcánica. Se la conoce como la Playa Negra. Al sur de la isla de Santorini, los acantilados escarlata protegen otra famosa playa, la Playa Roja. Pero esta es la más hermosa de todas, rodeada de peñascos multicolores. Es una playa secreta conocida únicamente por los habitantes de Santorini. Encaramado a 500 metros de altitud, en el punto más alto de la isla, el monasterio del profeta Elías domina el paisaje.
Solo la pequeña capilla de Agios Nectarios está abierta a los visitantes. Sus iconos representan a la Virgen y al profeta Elías, que vivió en Israel en el siglo IX a.C. Vivía recluido en la montaña, y la Biblia cuenta que los cuervos le abastecían de alimentos. Todo un símbolo para los monjes que viven aquí, aislados del mundo. El espléndido altar de la capilla está totalmente tallado en madera de palo de rosa en un estilo naif. Justo al lado, una pequeña tienda vende la cosecha de los monjes: aceite de oliva, alcaparras, tomates secos y, por supuesto, vin santo. Los visitantes disfrutan aquí de una espectacular vista panorámica de toda la isla de Santorini. En la cumbre del monte Mesabuno, las ruinas de una ciudad antigua vibran bajo el calor del estío. Es la antigua Fira, construida hace 2000 años. Edificada sobre una cumbre rocosa a 400 metros de altura, la ciudad se extendía a lo largo de 1 kilómetro en torno a la calle principal, que aún serpentea entre las ruinas. Y frente al mar se encuentra la terraza en la que celebraban fiestas en honor a Dioniso, el dios del vino. Además, había numerosos templos dedicados a las divinidades griegas y también egipcias. Porque Fira era la avanzadilla de los griegos de Alejandría, los descendientes de Alejandro Magno. En aquella época, Santorini era el centro del comercio entre África y Europa. En su apogeo, la antigua Fira llegó a tener 5.000 habitantes. Había termas y un gimnasio. También albergaba un famoso teatro que podía acoger hasta 1.500 espectadores. Los habitantes de toda la isla venían aquí a divertirse. Era una ciudad moderna y próspera en la que florecía el comercio de vino y de aceite de oliva. La prueba está en las ruinas de sus lujosas casas, decoradas con columnas y terrazas de mármol. La decadencia de la ciudad se inició cuando cayó bajo dominio romano. Fue abandonada en el año 726 después de Cristo. La antigua Fira fue redescubierta en 1860 por una expedición de arqueólogos alemanes. Hoy sus magníficas ruinas y su ubicación sobre el acantilado la convierten en una etapa obligada de la visita a Santorini. A pocos minutos de allí, al final de un sendero que bordea la montaña y oculta bajo un árbol, se encuentra una pequeña iglesia muy antigua que no aparece mencionada en ninguna guía turística. Tiene casi 1000 años. Se construyó cerca de una fuente sobre los restos de una antigua guarnición romana.
Una etapa refrescante en el calor del verano. Desde las alturas bajamos a Pirgos, la antigua capital de Santorini. Es una antigua villa fortificada en el siglo XIII, cuando Santorini se encontraba bajo dominio veneciano. Pirgos fue una ciudad próspera durante casi 400 años. Hoy parece dormida. El centro de la villa es un laberinto de callejuelas pavimentadas con piedras volcánicas. La recogida de basura aquí se hace a lomos de un asno. El centro de la ciudad está prácticamente desierto, porque Pirgos no está en la lista de los turoperadores ni de los cruceros. Demorándonos un poco ante las casas blanqueadas por el calor, teñidas de rosa por el sol del atardecer, tenemos la sensación de compartir un poco la vida bella y auténtica de la gente de Santorini. En lo más alto de Pirgos se encuentra la magnífica iglesia bizantina de Panagia Episcopi. Es la iglesia más antigua de Santorini. Un verdadero tesoro nacional construido en el siglo XI y cuyos frescos se mantienen prácticamente intactos. Este icono es uno de los más venerados por los cristianos ortodoxos. Los iconos que decoran el altar han sido restaurados gracias al talento de Dimitri Koliusis, que pinta siguiendo la tradición más pura de los maestros antiguos. Sus iconos, perfectos, parecen haber viajado en el tiempo. Hoy, Dimitri trabaja en la reproducción de una miniatura de la Virgen María. Este es un icono muy famoso. Fue pintado en Constantinopla, en un taller de iconos griegos. Es la Madonna de Vladimir, o la Vladimirskaya. Yo pinto los iconos pequeños siguiendo la misma técnica. El soporte es un tejido con cola biológica y uso también piel y pan de oro. Y la base de la pintura es el huevo.
Todos sus iconos son auténticas obras de arte de gran valor. Coleccionistas de todo el mundo vienen a comprarlos a su pequeño taller. En esta representación de los Reyes Magos, Dimitri se ha retratado como un soldado romano. Lo que hace tan especial la pintura bizantina, el estilo bizantino, es que desde sus orígenes utilizó a la vez el cubismo, el surrealismo y el simbolismo. Por lo que desde su origen fue un arte muy moderno. Porque intenta pintar ideas, no personas, las ideas que representan a través de sus rostros. Lo que intento pintar ahora no es una mujer soberbia con una piel magnífica, sino la misma idea de la mujer. Como ve, es muy profundo. Pintamos a la Madre de Dios porque es la fuente de la vida. Para mí es algo muy profundo, especial. Es la idea de la mujer. Por supuesto que la escuela bizantina es una gran escuela de pintura. Yo aprendo mucho de ella. Pero una vez que has adquirido la técnica, tienes que compartir tu talento con los demás, pintando obras para todos. Las manos del artista pertenecen a todo el mundo. Antes de abandonar Santorini, regresamos a Ia para impregnarnos de la magia del lugar. Su atmósfera mágica la convierte en el lugar soñado para casarse y jurarse amor eterno, subidos a la cúpula de una iglesia o haciéndose fotos de enamorados en las terrazas. El momento más bello es la puesta de sol, la más fotografiada del mundo. Las calles están atestadas de visitantes. Ningún turista que visita la isla se marcha sin una foto. Porque el espectáculo corta la respiración. Cuando el sol se esconde en el horizonte, nos sentimos transportados a otro mundo, un universo onírico hecho de cuentos y de leyendas. Es justo en ese momento del día cuando Santorini, la isla volcán, revela su belleza seductora y eterna.